bienvenidos. Muchas gracias y muchísimas gracias por recibirnos en sus casas. Esta es nuestra consulta ginecológica. Nos acompaña la doctora médico ginecóloga Janet Marchena. Vamos a tocar un tema que en realidad es también un cuadro de emergencia, especialmente cuando se complica. Nos referimos al embarazo ectópico, un embarazo fuera del lugar que le corresponde. Vamos a dejar a la doctora Marchena para que nos explique brevemente cómo es, de qué se trata, para luego levantarnos y ubicarnos espacialmente en la situación. Un embarazo ectópico es aquel que se desarrolla fuera de la cavidad del útero. El útero va a tener una cavidad y en esta cavidad se desarrolla normalmente a lo largo de 9 meses el feto. Sin embargo, cuando este embrión al inicio se implanta fuera de esta cavidad, hablamos de un embarazo ectópico, o sea, un embarazo fuera del lugar. Son muy raros los embarazos ectópicos que pueden progresar. El embarazo ectópico abdominal hay reportes que algunos han progresado. Sin embargo, debemos nosotros decir que generalmente el embarazo ectópico es un embarazo que no es viable y por lo tanto no va a tener un nacimiento ni nada parecido. Lo que vamos a tener que hacer es detectarlo a tiempo para poder evitar que se complique, ya que la complicación más frecuente es el estallamiento de este embarazo ectópico que va a conducir a un sangrado. Y este sangrado llega a un shock hipovolémico, o sea, la paciente se queda sin sangre dentro de su organismo y va, lógicamente, a tener un problema muy serio, unidad de cuidados intensivos o de repente incluso la muerte. Por eso es que el embarazo ectópico debe ser detectado a tiempo. ¿Y cómo sé yo si tengo un embarazo normal o ectópico? Porque al principio muchas veces ni siquiera se ve en una ecografía. Lo voy a saber en base a algunos exámenes de sangre. Estos exámenes de sangre tienen que tener un valor y tienen que tener una progresión. Si hoy día yo tengo 1, dentro de 3 días debo tener 2 y dentro de 3 días más debo tener 4. Pero eso es lo que nos dice la teoría. La evolución natural. La evolución natural del HCG, que nunca es 1, son 5.000, 10.000 y que van a ir progresando. Sube a 19.000 y después a 35.000. Cuando nosotros decimos que si tengo de un HCG 2.500 y no encuentro embarazo dentro del útero, tengo que buscarlo por otra parte, porque lo más probable es que sea un embarazo esa es ectópico. La subunidad beta, lo que se pide, el verdadero beta. Examen de embarazo, ¿no es cierto? Exactamente, con eso es la confirmación de que haya un embarazo. Y en segundo lugar, pedimos también un examen que se llama progesterona. La progesterona que también nos va a indicar con los valores si es que este embarazo es un embarazo que va a seguir progresando o que no va a seguir progresando. Entonces, esos son nuestros dos ayudantes. Y claro, lo que comienza primero es fecha de última regla. Por ahí se arranca, porque en realidad también existen mujeres que nunca piensan en que tienen el embarazo. Exacto. Pero resulta que están embarazadas Así y no es. está en el útero. Así es. Entonces al final eso retrasa el diagnóstico y esto que está creciendo fuera del lugar sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo hasta que ya no hay espacio. Y en ese momento sangra. Sangra. Y el sangrado puede ser, dependiendo de la localización, puede ser muy severo o puede ser un poco más sencillo de coartar. Vamos a ver, doctora, porque hay zonas más frecuentes y hay condiciones que hacen que el embarazo sea... A ver, por ejemplo, el embarazo normal debe estar acá, ¿no es cierto? Exacto, esa es la cavidad del útero y ahí debería estar desarrollándose el embrión. Okay. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que se quede en el medio del camino. ¿Por qué? Porque acá está el ovario y el ovario va a dejar el óvulo en la parte más exterior de la trompa. El espermatozoide debe ir desde la vagina, atravesando toda la trompa, encontrar al óvulo y regresar de nuevo ya a anidarse acá. A anidarse. Pero se queda en el medio del camino. Ese es un embarazo tubario. De acuerdo. Que puede Doctora, ser... esto pasa porque hay enfermedades crónicas que alteraron la trompa, por ejemplo. Una enfermedad inflamatoria pélvica como la que hablamos, esa enfermedad puede haber hecho que se inflame la trompa, de repente tuvo un embarazo ectópico previo o de repente también ha tenido algún problema de alguna cirugía que muchas veces tratamos de rehabilitar lo que es una trompa que ha estado ocluida, tratando de que sea funcional.
También en aquellas mujeres que tienen un hidrosalpinx. Por eso siempre decimos, si tú vas a salir gestando, ojalá puedas ir a una consulta preconcepcional para que te hagan una ecografía, para que se sepa si es que reúnen las condiciones o si es que hay algo que no está bien, una infección, algo que nos va a decir de repente que se puede desarrollar un embarazo ectópico. Entonces, en cualquier lugar de la trompa, sea en la ampolla, en el istmo, en cualquier lugar de la trompa puede haber un embarazo ectópico. ¿Puede haber un embarazo ectópico también en el ovario? Sí, también. Y finalmente también podemos tenerlos en el cuello del útero, que es probablemente el que más respetamos nosotros porque es el que más sangra y es el que más difícil es de coactar, porque en nuestro deseo de que esta persona no pierda el útero, vamos muchas veces a retrasar la decisión de retirar el órgano por completo, porque muchas veces es necesario retirar el órgano por completo. Retiramos las trompas, a veces retiramos el ovario, pero cuando se trata del cuello del útero se nos hace un poco más difícil y tendríamos que retirar el útero entero. Y si hablamos de una persona joven que no tiene niños, ahí se nos empiezan a hacer las cosas más difíciles. Puede haber también en el peritoneo un embarazo ectópico y el que yo hablaba hace un momento, que era el abdominal, que es el embarazo ectópico que podría llegar, y hay reportes que llegan a término. ¿Por qué? Porque tiene todo el espacio del mundo y no tiene ningún lugar en donde autolimitarse al momento de que está creciendo. Perfecto. Doctora, la gravedad también depende de la localización, ¿no es cierto? Exacto. Porque, por ejemplo, que está ahí este de acá, Es mucho más... muy peligroso. O sea, porque justo son lugares en donde hay más irrigación y al haber más irrigación va a haber más sangrado. Y además también hay algunos lugares donde duelen primero. Por ejemplo, los embarazos de las trompas suelen doler. En cambio, los embarazos cervicales a veces no duelen. Y también los embarazos peritoneales o abdominales, esos no duelen. no duele. Doctor, una preguntita. Habiendo avanzado tanto en la tecnología quirúrgica, ¿se puede abrir la trompa, retirar el embarazo y volver a cerrar la trompa? ¿Podría hacerse? ¿O a veces ya se opta por... ¡plac! Me llevo embarazo y trompa todo junto? Sí, ¿por qué? Porque muchas veces lo que vamos a ver es que se repite el embarazo ectópico en esa trompa que ha sido manipulada. Entonces, ya que ahora existe fertilización in vitro, yo sé que no es un procedimiento al alcance de todas las personas, pero en el mundo ideal, esa debería ser la actitud. Y ya la trompa, si está deteriorada, no tenerla más, porque puede ser un lugar en donde se va a volver a crear un embarazo ectópico y no sabemos si es que este va a ser de una gravedad mayor que la actual. También existen algunos procedimientos en los cuales instilamos una sustancia dentro de este saco esperando que solo se reabsorba, solo se autolimite. Y también cuando los encontramos pequeños, tenemos la posibilidad de utilizar el metrotexate, que es una sustancia que se le coloca a una ampolla intramuscular y vamos viendo cómo se va reduciendo efectivamente el embarazo ectópico. Entonces, existen formas, pero como siempre, el diagnóstico temprano es lo más importante. Si yo tengo un diagnóstico apropiado en el momento apropiado, voy a poder tener todas las armas necesarias, esté donde esté, así esté en el lugar más complicado. Perfecto. Uy. Doctora, por favor, asiento un ratito nada más. Claro. Permítame. Acá estamos. La idea es, amigos, que esto se diagnostique a tiempo. A tiempo. Y para eso es, si usted duda, piensa que está embarazada, no dude en hacerse un examen, porque muchas veces estos exámenes de farmacia no suelen ser no son exactos. Para este tipo de cosas no son el que se tiene que hacer. Entonces lo ideal es que sea un examen en sangre, que sea un médico entrenado en ecografía que pueda buscar el embarazo ectópico, porque hay que buscarlo. Y en todo caso también estar muy atento a los síntomas. No debería haber dolor en un embarazo inicial. Si hay dolor, si hay sangrado, algo está pasando y por lo tanto deberíamos pensar que puede haber este. Muchísimas gracias a la doctora Janet Marchena, una clase magistral de una de las emergencias ginecológicas graves y que pueden presentarse muchas veces sin una historia clínica adecuada por el mismo paciente, porque eso es lo que sucede. Muchísimas gracias, amigos. Nosotros regresamos. Seguimos con el programa. No se vaya. Entonces, de nada sirve que no tenga dentadura
y no poder lograr masticar y hacer la primera digestión que se hace en la boca, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante y para ello, para poder conservar en los más jóvenes una dentadura saludable, es justamente introducir en su alimentación nutrientes claves, ¿no? Como es el calcio principalmente, las proteínas. Recordemos que las proteínas, especialmente de los lácteos, contiene la caseína, que va a ayudar a absorber ese calcio que es necesario para nutrir la parte de la dentadura. También necesitamos la vitamina D, que también va a fortalecer el magnesio, el flúor, ¿no? El flúor, ¿no? Y algunas verduras de color justamente verde, como verde la oscuro, ¿no? Exacto, como la espinaca, por ejemplo, ¿no? También es el brócoli dentro de los alimentos más recomendados, alimentos que sean ricos en vitamina A, ¿no? Entonces ahí tenemos mucosa, ¿no? O sea, para fortalecer las encías, que son las que reciben el alvéolo dental, ¿no es cierto? Y eso también es importante. No hay pruebas, no existe prueba de laboratorio que te diga a qué estás haciendo la alergia. Sí es cierto que existe lo que se llama batería de alergias y te mide los anticuerpos a los 30 alergenos más comunes, pero uno puede producir una alergia o una urticaria a cualquier cosa. Entonces, si tienes la suerte que está entre las más comunes, puedes evitarla. Pero después es cuestión de hacer un diario y ver con qué coincidió el inicio de tu urticaria y con suerte descubres de qué se trató. En el caso de las urticarias agudas es más fácil. En las crónicas es más difícil. Y la única diferencia entre aguda y crónica es el tiempo de evolución. Cuando tiene menos de 6 semanas se considera aguda. Cuando pasa de 6 semanas ya se considera crónica y hay personas que tienen que estar tomando antihistamínicos meses o años. De acuerdo. Yo te comenté que me pasaba una cosa así similar, pero yo siempre he sido atópico, entonces he tenido esta sensación de que el cambio brusco de temperatura me enronchaba. Y es una cosa, imagínate, alergia al frío. O sea, que es ¿Alergia una cosa al frío? Alergia al frío. Y hay una forma bien bonita de mostrarlo. Cuando una persona viene con alergia al frío, agarras un hielo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por recibirnos en sus hogares. Amigos, estamos en nuestro consultorio nutricional. Nos acompaña el día de hoy la doctora Yomi Paz. Bienvenida, muchas gracias por estar acá para hablar de un tema que considero realmente importante para la salud de la nación. Y nos referimos a la nutrición y su relación con la salud bucal. Siempre hemos dicho que la nutrición empieza por la boca. Y la verdad es que tenemos un país cariogénico que tiene por problemas de educación, por falta de acceso eventualmente, una salud dental no muy buena. Incluso personas que llegados a los 25, 30 años ya perdieron la mitad de su dentadura por el simple hecho de no haber aprendido de niño a cepillarse los dientes. Pero eso, si lo asociamos a la falta de consumo de alimentos ricos en calcio, que son los que fortalecen, endurecen nuestras piezas dentales, estamos teniendo dos problemas serios que acaban en una desnutrición, especialmente en la segunda, tercera etapa de la vida. Y ese es un tema realmente crítico, y cuando hemos tenido acá odontólogos que hacen implantes, que colocan a partir de 2 tornillitos una dentadura más fija, más positiva, que pueda ayudar a la persona a comer. Pero esto usted lo puede ver en su casa y analicen también a su familia. El abuelito está sin dientes, tratando de masticar un pedacito de pollada. ¿Ya? Ayude a sus padres, si es que ellos no pueden, a recuperar su dentadura, que es la parte más importante, una de las primeras partes para una buena nutrición. Bienvenida, Yomi. Es un tema al cual le quiero dar duro en este programa, de verdad. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias por la invitación, Tomás. Vamos a tocar un tema, yo creo, muy importante, y tú ya has dicho
puntos claves, ¿no? Entonces, que es justamente preocuparnos por ese adulto mayor que tenemos en casa, lograr ayudarlo a tener una dentadura postiza o al menos tratarlo, llevarlo al odontólogo, porque desde ahí empieza la buena nutrición que va a tener, ¿no? Entonces, de nada sirve que no tenga dentadura y no poder lograr masticar y hacer la primera digestión que se hace en la boca, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante y para ello, para poder conservar en los más jóvenes una dentadura saludable, es justamente introducir en su alimentación nutrientes claves, ¿no? Como es el calcio principalmente, las proteínas. Recordemos que las proteínas, especialmente de los lácteos, contiene la caseína, que va a ayudar a absorber ese calcio que es necesario para nutrir la parte de la dentadura. También necesitamos la vitamina D, que también va a fortalecer el magnesio, el flúor, ¿no? El flúor, ¿no? Y algunas verduras de color justamente verde, como verde oscuro, ¿no? Exacto, como la espinaca, por ejemplo, ¿no? También es el brócoli dentro de los alimentos más recomendados, alimentos que sean ricos en vitamina A, ¿no? Entonces ahí tenemos mucosa, ¿no? O sea, para fortalecer las encías, que son las que reciben el alvéolo dental, ¿no es cierto? Y eso también es importante. Sí, entonces, ¿dónde encontramos esa vitamina A? Pues tenemos la zanahoria, la papaya, ¿no? Entonces es donde justamente vamos a encontrar fuente de vitamina A. También los encontramos en los lácteos, la vitamina D y la vitamina K, ¿no? Entonces, justamente el color verde oscuro es donde vamos a encontrar esa vitamina K que va a ayudar a poder tener una mejor nutrición, una mejor salud bucal, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y eso también empieza por casa. Porque acá usted, señor, señora, tiene que enseñarle a los niños a cepillarse adecuadamente los dientes desde criaturitas, desde los 5 años, 4 años, aprender y con usted aprender a cepillarse los dientes como rutina, sobre todo después de ingerir los alimentos antes y antes de acostarse y al levantarse. O sea, es la salud, la higiene bucal va a ayudar a retrasar ese periodo en el cual se puedan carear, enfermar los dientes. Y las visitas anuales o dependiendo, no esperar que te duela la muela para ir al dentista. Esa es una cosa que hemos conversado como odontólogos. La gente espera a que le esté doliendo la muela para recién ir al dentista. Cuando en realidad esto debería ser profiláctico. Así es, se debe prevenir, ¿no? Y otro punto también, hablando de prevención, es poder evitar aquellos alimentos que van a formar más problemas de caries, ¿no? Entonces recordemos que la caries es una enfermedad, entonces para ello reducir el consumo de azúcares es muy importante. Y si es que no tiene, obviamente ahí la higiene juega un rol importante después de consumir este tipo de alimentos. Es aquellos alimentos cariogénicos como por ejemplo los almidones, y justamente donde se inicia la digestión. Entonces es lo más recomendable, si de repente no tengo en el momento un cepillo para poderme hacer el aseo bucal, pues el agua, ¿no? Tomar el agua para poder hacer como una limpieza de emergencia, llamémoslo. De acuerdo, y no es necesario el caramelito para los niños tampoco, ¿ah? O sea, eso es súper importante, porque no por el hecho de que te estén pidiendo las golosinas, si es que no hay un cepillo de dientes o algo, al final, a la larga, van a ser un problema de salud a futuro. Y eso es lo que queremos inculcar e introducir en este ambiente. La nutrición es fundamental, y la nutrición empieza por la boca, y la salud bucal es básica para una buena nutrición. Aparte, hay algunas... Dime, yo... No, es que hay algunas cosas que están dentro de la formación de los dientes. Nosotros tenemos, antes le decían dientes de leche, ¿no es cierto? Claro, los dientes que después van a pasar a ser dientes definitivos. Y estos dientes definitivos son con lo que uno cuenta por el resto de su vida si quieren mantener su dentadura en buen estado. Sí, y otra cosa importante es cuando la mamá da de lactar, incluso desde esa etapa, ¿no? Del niño, cuando empieza a lactar,
tienes que tener cuidado, porque a veces la mamá por el cansancio, ¿no? Da de lactar y se queda dormida, entonces el bebé se queda pues con la tetilla y obviamente pues están ahí las bacterias y se va formando de repente esos primeros dientes de forma negativa, ¿no? Y hasta el chupón. Totalmente. Esa es otra de las cosas, la mamila del chupón, porque esa lechecita que se queda sin haberle lavado puede ser cariogénica en el futuro. Totalmente. Así que eso cierto. también es importante. Salud bucal y nutrición, temas que van de la mano, se juntan. Por eso ahí hay que crear conciencia familiar, porque esto empieza por casa y eso es algo súper importante. Totalmente cierto, y para ello pues es importante prevenir, como tú bien lo refieres, es la visita al odontólogo, visita al nutricionista, no esperar tener la enfermedad de la caries, porque para el tema nutricional, si no se tiene una adecuada dentadura, no hay una buena digestión, no se inicia un buen proceso digestivo. Por ello, cuando tenemos pacientes que tienen más de 60 años, primero es preguntar cómo está, ¿no? la dentadura, ¿no? Si está saludable, entonces tú tienes la seguridad de que va a tener una adecuada ganancia de peso, ¿no? Porque a veces dice, no, pero mi papá no sube de peso con facilidad, pero tiene bien, o sea, ¿cómo está la dentadura? ¿Cómo está ¿No la puede dentadura? masticar o ¿Qué no? más? ¿Le adaptas la comida a tu papá, a su condición dental? Porque podría estar comiendo un puré de espinaca en lugar de comer un pedazo de bistec que no puede comer. Así es. Y además le carga trabajo al aparato digestivo. Porque si no se hace el trabajo de los dientes, el aparato digestivo del estómago lo tiene que hacer y usando una energía que no tiene y que no está preparado para eso. La verdad, a mí este es un tema fascinante y de interés nacional. Totalmente. De verdad, ese es un tema... A mí siempre me molestó que digan país de dentados, pero a la larga comenzamos a ver así, si uno no toma las medidas preventivas, vamos a terminar realmente con una nutrición en la adultez mayor muy deficiente. Yo creo, ahí Tomás, que debería trabajarse mucho a nivel de colegio. Totalmente. Este tema de educar al niño desde kinder, ¿no? Cómo lavarse los dientes, cómo la forma del aseo y que de repente tener también el tema de educación y nutrición para justamente cruzar estos dos puntos que son muy importantes y claves para justamente evitar problemas a futuro, ¿no? Totalmente de acuerdo, 100%. Espero que usted en casa siga ese ejemplo que le estamos tratando de dar, cuidando y educando a sus hijos desde niños con la salud dental, la salud bucal, importantísima para una buena alimentación. Muchísimas gracias a la doctora Yomi Paz. Muchísimas gracias, queridos amigos, a ustedes. No se vayan, nosotros seguimos con más de nuestro programa enseguida. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por recibirnos en sus casas y saludos a todo el Perú. Amigos, estamos en nuestro consultorio dermatológico y hoy día me da urticaria hablar de este tema. Me enroncha. Me enroncho. Hoy día, amigos, vamos a hablar de la urticaria y nos acompaña mi buen amigo médico dermatólogo, el doctor Francisco San Martín Tudela. ¿Cómo está, Pancho? Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Y hablar de la urticaria es un tema realmente picante. Urticaria, ¿qué es la urticaria? La urticaria es un tipo de reacción en la piel que puede tener diferentes causas, muy distintas. Básicamente, la lesión elemental es una roncha, múltiples ronchas en el caso de la urticaria. Entonces, dependiendo del origen, pueden ser ronchas gigantes, ahí la urticaria gigante, o ronchas pequeñitas, muy extensas, localizadas, o, la más seria de todas, con edema. Cuando se acompaña la urticaria de algo que se llama angioedema, es que no solamente hay ronchas, sino hay una hinchazón, que puede ocurrir además en las mucosas y cortarte la vía aérea. Entonces, ahí una urticaria con angioedema se convierte en una emergencia médica. Generalmente se trata de una reacción alérgica tipo 1, si no me equivoco. Generalmente. La mayoría. Pero no se puede generalizar, a eso iba. Cuéntanos un poquito cuál es la diferencia, porque hay urticaria hasta
por un cambio de temperatura, hasta por la pretina del pantalón. Y además se hace cada vez más refractaria al tratamiento conforme uno se expone o está su sistema inmunológico muy despierto, ¿no es cierto? Claro. Y a veces demora. Como consecuencia de una alergia, te queda una secuela en la cual se prolonga en el tiempo. Para que exista una urticaria tiene que haber una reacción exagerada del sistema inmune, en la mayoría de los casos, ¿no? Porque existen urticarias como la que mencionabas, a la presión, de origen mecánico. Ahí no hay una respuesta inmunológica, ese es de origen mecánico. Existen las urticarias de origen inmunológico y no inmunológico o tóxico, como a medicamentos, porque uno también se puede ronchar por algunos medicamentos. Entonces, las urticarias mediadas por inmunoglobulina E que liberan histamina y otras sustancias vasodilatadoras son las que hacen que se forme la roncha. La roncha ocurre por vasodilatación. Estas sustancias químicas, básicamente la histamina, la más conocida, hace que los capilares se dilaten. Y al dilatarse los capilares, se libera el líquido que está por dentro, sale fuera de su lugar y empieza a producirse la roncha, que es lo que causa mucha picazón. Y causa picazón porque la piel reacciona a esa hinchazón y lo natural de rascarse. Y eso incluso a veces aumenta Claro, se produce una roncha incluso por rascado, que tiene un nombre que se llama dermografismo. Ajá. Tú te rascas y se convierte en roncha, a eso se le llama dermografismo. Quiere decir que tu sistema inmune está hiperactivo, podríamos decirlo. Hay mucha inmunoglobulina E circulante y hay mucha reactividad de los basófilos y los eosinófilos, que son los que median la liberación de esta sustancia. Esta sustancia, para que nuestros amigos nos entiendan, que se libera, una de las que se libera, pero es una de las principales, es la histamina. Y cuando uno va a la farmacia y pide algo para la alergia, lo que normalmente le dan es un antihistamínico. Pero a veces ahí no queda la cosa. No, claro, dependiendo de qué te está causando la urticaria, lo ideal también es identificar al agente causal. Eliminando el agente causal, eliminas la causa de la urticaria. No es nada fácil. No hay pruebas, no existe prueba de laboratorio que te diga a qué estás haciendo la alergia. Sí es cierto que existe lo que se llama batería de alergias, y te mide los anticuerpos a los 30 alergenos más comunes. Pero uno puede producir una alergia o una urticaria a cualquier cosa. Entonces, si tienes la suerte que está entre las más comunes, puedes evitarla. Pero después es cuestión de hacer un diario y ver con qué coincidió el inicio de tu urticaria y con suerte descubres de qué se trató. En el caso de las urticarias agudas es más fácil. En las crónicas es más difícil. Y la única diferencia entre aguda y crónica es el tiempo de evolución. Cuando tiene menos de 6 semanas se considera aguda. Cuando pasa de 6 semanas ya se considera crónica y hay personas que tienen que estar tomando antihistamínicos meses o años. De acuerdo. Yo te comenté que me pasaba una cosa así similar, porque yo siempre he sido atópico, entonces he tenido esta sensación de que el cambio brusco de temperatura me enronchaba. Claro. Y es una cosa, imagínate, alergia al frío. ¿Alergia al frío? Alergia al frío. Y hay una forma bien bonita de mostrarlo. Cuando una persona viene con alergia al frío, agarras un hielo, le pones el hielo durante 30 segundos y se hace la roncha con la forma del hielo. Al agua fría, al agua fría. Sudor. A la transpiración. Entonces usted quiere decir, haga deporte, listo, transpira. Enronchado. Y termina siendo alergia a su propio sudor. Sí. Entonces estamos hablando de que acá. Ahora, ¿existen formas de dormir a nuestro sistema inmunológico o de adormecerlo? Bueno, no es bueno adormecer a tu sistema inmune porque es tu defensa, ¿no? Pero cuando está hipersensible, hiperactivo, la primera línea de tratamiento son los antihistamínicos. Ya para urticarias crónicas existe otro grupo de medicamentos más modernos que se llaman tratamientos biológicos. Que controlan el sistema inmune cuando hay una causa crónica que lo esté activando demasiado. Perfecto. Doctor San Martín, yo creo que de la urticaria lo único que podemos sacar... La urticaria, amigos, es una de esas cosas, además,
que todavía nos dejan con dolores de cabeza, no solo al paciente, sino también a los doctores. Los síntomas ya los hemos explicado, están detrás en la pantalla: picazón, ronchas, inflamación. Las ronchas aparecen y desaparecen, generalmente no dejan huella. Esa es una cosa que también te da diagnóstico, ¿no es cierto? Correcto. Donde hay una roncha pápula de este tamaño, al día siguiente no hay Ya nada. no. Sí. Y van apareciendo diferentes. ¡Qué locura! Siempre hemos hablado de este tema y siempre nos quedamos con cosas que decir. Sí, 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 es muy extenso. Siempre hay algo. Nuestro sistema inmunológico, amigos, es así. Y algunas cosas despiertan el sistema inmunológico y a veces este no se puede ir a dormir tranquilo. Se queda despierto, 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 y de ahí, poco a poco, algunos alergenos pueden sumarse a las reacciones alérgicas. Por eso uno va donde un alergista y normalmente le dice: señor, usted ha pasado por un periodo de alergia, tiene que evitar comer chancho, pescado, mariscos, cítricos, chocolate, artificiales, enlatados, embolsados, leche, huevo. Y Que liberan histamina. todas esas cosas liberan histamina. Y se lo dicen por algo, pero la verdad es que muy poca gente hacemos caso. Muchísimas gracias al doctor San Martín. Muchísimas gracias, queridos amigos. Nosotros regresamos con más de nuestro programa. No se vayan, muy gracias. Hola, queridos amigos, muchísimas gracias. Hola, Perú. Gracias por recibirnos en sus hogares y por compartir con nosotros este bloque de nuestro programa. Además, dedicado al consultorio geriátrico. Por favor, no se ofendan, no se molesten si le dicen a alguien: ya te toca ir al geriatra. Qué bueno que podamos contar con médicos geriatras que nos pueden ayudar a mantener nuestra autonomía, nuestra funcionabilidad para poder seguir siendo parte activa en la economía nacional y en nuestra vida diaria. Por eso, hoy día nos acompaña del Servicio de Geriatría del Hospital Arzobispo Loaiza el doctor Juan Villón. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Doctor, como hacemos normalmente, nos vamos paseando por los síntomas y lo hemos hecho en pediatría, en el adulto joven, nos corresponde hacer en el adulto mayor un síntoma sumamente frecuente. ¿Quién no ha tenido dolor de cabeza? Ahora, ¿hay una diferencia entre un dolor de cabeza en un adulto joven que el adulto mayor? Bienvenido, doctor. Gracias, doctor. Sí, en realidad, un dolor de cabeza de un adulto mayor que lo trae de mucho tiempo atrás, doctor, yo sufro dolores de cabeza desde Toda mi vida he tenido. digamos que seguirá teniéndolo y lo seguiremos atendiendo. Probablemente sea una cefalea tensional, que suele ser la más frecuente. Pero que un adulto mayor me venga a contar y decirme: me ha empezado un dolor de cabeza, no me para, va empeorando. Entonces sí, para mí es un signo de alarma. Signo de alarma. Entonces claro. tenemos que inmediatamente tratar de abordarle un estudio, una investigación para saber cuál es la causa. De acuerdo, doctor. Y esto va con un simple entrevista, historia clínica, a ver si a ese dolor de cabeza se le une confusión, alteración en la marcha, problemas de... se le lengua la traba, mejor dicho, se le traba la lengua, o signos exteriores de que uno pueda ir viendo eventualmente una leve parálisis facial asociada a un dolor que además el paciente dice: doctor, ayer a las 6 de la tarde me comenzó un dolor de cabeza y no me para. Uy, parar la oreja, ¿no es cierto, Así maestro? es, O sea, por obviamente. favor, explíquenos qué está pasando. Claro, una cefalea súbita inmediatamente tiene que hacernos pensar que puede haber una cosa seria. Y de hecho suele ser una cosa seria. Ajá. ¿No? Tenemos que hacer una buena anamnesis, preguntar al paciente cómo empezaron los síntomas, cómo fueron progresando los síntomas, un examen físico exhaustivo. Hay que hacer una evaluación física para descartar síndromes meningios que nos indican que hay un compromiso meningio, y eso nos hace sospechar, por ejemplo, de una hemorragia subaracnoidea, que es un cuadro agudo, súbito, que viene dolor de cabeza, meningismo, y tenemos que intervenir de inmediato. Ese paciente tiene que ser internado. De inmediato, a eso voy. Igual que los cuadros de confusión asociados a dolor de cabeza. O sea, ni hablar.
puede no ser algo cerebral, puede ser un trastorno hidroelectrolítico, una hipernatremia, una cosa que tiene que ver con la hidratación, porque el paciente a veces, doctor, no te dice, he estado con diarrea 4 días, por ejemplo, y comienza dolor de cabeza y alteración del sensorio, así les podemos decir. Y eso es un paciente que está confuso. Sí, efectivamente, una deshidratación puede presentarse con una confusión, con dolor de cabeza. Durante la deshidratación también se pueden producir algunas alteraciones hidroelectrolíticas, una hiponatremia, una hipernatremia, ¿no? Una hipocalemia. El paciente puede asociar también una serie de síntomas. Por eso es indispensable una buena entrevista, ¿no? Una entrevista, un examen físico, muchas veces también nos podemos acompañar de algunos exámenes de laboratorio. Y ya un poco más cuando tenemos alta sospecha de que puede haber algún daño estructural a nivel del cerebro, pues pedimos imágenes, o sea, una tomografía, o sea, una resonancia cerebral. De acuerdo, es súper recomendable, doctor, que un adulto mayor vaya acompañado a la consulta. Esa es otra de las cosas que me gustaría que usted le diga a la familia, porque imagínense entrevistar a un paciente adulto mayor con alteración del sensorio. Nos va a faltar información, doctor. Y eso es muy valioso. La falta de información nos puede llevar a cometer errores, nos puede llevar a dilatar un diagnóstico y eso va en desmedro del paciente. Siempre es importante que exista alguien que nos dé la información, un familiar, el cuidador también, que muchas veces está al lado del paciente y lo conoce perfectamente. La información que ellos nos dan es básicamente lo que nos alumbra para poder dar un buen diagnóstico. De acuerdo. Ahora, hay emergencias asociadas a dolor de cabeza. Ya hemos hablado una. Dolor súbito que no estaba ayer y está hoy. Y que nunca lo ha presentado. Un dolor diferente, que nunca lo ha tenido. Ojo, parar la oreja. Un dolor que no pasa y que se queda y que se queda y que se asocia a otras alteraciones. Pero cualquier dolor de cabeza que no estaba y está, es signo de alarma, doctor. Así es, así es. Ahora, pero también puede ser que un paciente tenía dolores de cabeza. Ajá. ¿Sí? Y le decimos, tu dolor de siempre. Pero ahí va la entrevista, la anamnesis. ¿Cómo es tu dolor de cabeza? Ajá. ¿Es el mismo, del mismo tipo? Y de repente, sí, yo tenía dolores de cabeza, pero eran diferentes, doctor. Ahora han cambiado. Ahora el dolor es diferente. Ahora, por ejemplo, yo me agacho y siento que me duele más. Ahora toso y siento que me duele más. Y antes no me dolía en la noche, ahora yo no puedo dormir porque me duele en la noche. Entonces ya hay algunos síntomas que, si bien es cierto, el paciente puede haber tenido dolores de cabeza, pero el cambio en su presentación es lo que nos hace a nosotros poner signo de alarma. Signo de alarma. Signo de alarma. Así que, básicamente, nuestro consejo a la familia es que tiene que acompañar y ayudarnos a detectar problemas, anomalías respecto a lo que dice. Otra cosa, doctor, hay que creerle al paciente cuando te dice algo. Muchas veces me ha pasado, estoy seguro que nos ha pasado, no tienes nada. Y eso es lo peor que uno puede hacer de verdad como médico o como familia. Si un paciente adulto mayor te dice, me está doliendo la cabeza, créele. Por favor, unas palabras finales para terminar este bloque, doctor. Sí, efectivamente, un dolor de cabeza nuevo o un dolor de cabeza antiguo pero que cambia y se exacerba es un signo de alarma y definitivamente que sí tenemos que hacerle caso al paciente y hay que evaluarlo, hay que llevarlo pronto a una evaluación médica para estar seguro de que todo está bien, ¿no? Perfecto. Amigos, ha sido nuestro consultorio geriátrico. El día de hoy nos ha acompañado el doctor Juan Villón del Servicio de Geriatría del Hospital Loaiza. Dolor de cabeza en el adulto mayor. Acompáñelo, créale y note cualquier cosita que salga de lo normal. Son pistas que nos van a ayudar a acelerar un tratamiento y a detectar precozmente un diagnóstico que podría ser complejo. Muchísimas gracias, queridos amigos. Regresamos con más de nuestro programa enseguida. Amigos, estamos en nuestro bloque rompiendo mitos, rompiendo paradigmas, rompiendo algunas costumbres populares en relación a algunos tratamientos médicos o curiosidades
nosotros lo hacemos desde nuestro punto de vista. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver. Rompiendo mitos. ¿Cuál es el primero? Adelante, señor director, veamos. Si tomas anticonceptivos por mucho tiempo, luego no podrás tener bebés. Falso, eso es un mito. Los anticonceptivos están especialmente diseñados para que al dejar de tomarlos uno pueda volver a su ciclo menstrual normal. Esa ha sido una de las preocupaciones que se ha tenido desde siempre con los anticonceptivos. Y la verdad es que el efecto es absolutamente pasajero y no tiene nada que ver, salvo que estos hayan sido tomados de manera absolutamente, vamos a decir, sin un control con su médico. En realidad, los anticonceptivos deben ser dados por un médico ginecólogo porque el seguimiento es importante. El ciclo menstrual va cambiando en la mujer conforme va madurando. Y la verdad es que esta ha sido una de las preocupaciones, pero es absolutamente falso. Los anticonceptivos tienen un efecto pasajero y están específicamente diseñados para hacer eso. ¿De acuerdo? Eso es súper importante. Vamos a ver la siguiente. Adelante, por favor. Si tienes tu periodo, no te puedes bañar. Falso. No es así. Lo que sucede es que si una mujer está en su periodo menstrual, está un poquito más lábil a sentir las temperaturas. Puede haber cierta contractura en el cuerpo, hace que los músculos estén un poquito más fuertes, especialmente en agua fría, pero eso puede producir espasmos que pueden venir eventualmente con la menstruación. Pero no tiene nada que ver el bañarse o no bañarse. Al contrario, es mucho mejor bañarse que no bañarse, ¿de acuerdo? Eso sí es una realidad. No tiene nada que ver, no va a haber. Lo que sí, ¿qué es lo que quisiera decir? Es que si pasa algo, la señorita está con dolores, hay que buscar la causa del dolor y no echarle la culpa al baño. Eso es lo que sucede. No, el lavarse nunca va a ser un problema. El problema va a ser no lavarse. Y el tema viene porque puede haber quizás el cambio de temperatura generar un poquito de cólico menstrual. Siempre y cuando sea totalmente soportable, no pasa nada. Pero si estos cólicos menstruales son repetitivos, hay que ir al ginecólogo para verificar la causa real del dolor, porque evidentemente eso no es normal. ¿De acuerdo? Muy bien, tercer mito. Adelante, por favor. Si caminas descalzo te vas a resfriar. Eso era lo que decían las mamás de todos nosotros seguramente. No camines sin zapatos que te vas a resfriar. La verdad es que, ¿cómo puedo decirlo? El resfrío no se contagia por los pies. O sea, vamos a decir, el resfrío es un virus. El hecho de caminar pata en el suelo lo que hace es quizás enfriarte de abajo para arriba. Y el hecho de que te quedes necesitando unas mediecitas o que te aguantes el frío y que te quedes sin zapatos por mucho tiempo, sí puede hacer que te cambie la temperatura corporal y te haga más susceptible a las corrientes de aire, te haga más susceptible a que el termostato del cuerpo, a la regulación de la temperatura, cambie un poquito. Pero el resfrío no se contagia por el piso. El resfrío se contagia porque alguien te estornuda, porque alguien te tose, porque es un virus que está en el ambiente y porque de repente hay varias personas en la misma familia con el resfrío. Cambios bruscos de temperatura, corrientes de aire que vienen de golpe, te van a cambiar un poquito la temperatura corporal y eso lo que hace es que disminuyan tus defensas y alteren un poquito el sistema inmunológico, que te hace un poco más débil y me hace más susceptible de poder infectarte con un virus. Y el virus del resfrío o la gripe. Pero realmente no hay que caminar con la pata en el suelo. Así me decía mi mamá. Muy bien, vamos a ver la siguiente, por favor.
No cargues mucho al bebé que se va a acostumbrar a tus brazos. Los bebitos necesitan cariño. Claro, al final, si la mamá está cargando tanto al bebito, lo que va a hacer la mamá es malograrse la espalda. La mamá. Los bebitos en algún momento solitos van a querer caminar alrededor porque quieren su cierta independencia y la van buscando conforme van creciendo y su curiosidad aumenta. Hay momentos en la vida en que el contacto mamá-bebito es importantísimo, tanto desde que el bebito sale del vientre de la madre y se lo ponen en el pecho para su primera lactancia o simplemente contacto madre-hijo. Los bebitos saben perfectamente lo que quieren. Son más vivos, más moscas que nosotros. Si el chiquito va a querer brazo, y claro, uno comienza a cargarlo, pero después va a haber un momento en que el chiquito quiere salir y usted lo va a tener que dejar. Ahora, mamá gallina, quererlo tener apachurrado todo el tiempo, tampoco es bueno. El niño tiene que explorar su independencia y eso depende de dejarlo ser. Los bebitos son más inteligentes y más manipuladores que lo que nosotros creemos. Casi siempre se salen con la suya. Así que ojo con eso. Muy bien, la siguiente. Adelante, por favor. No te limpies con hisopos que se te puede romper el tímpano. Esto no es un mito, es verdad. Los hisopos deberían estar proscritos. Los hisopos sí dañan el conducto auditivo externo y la membrana timpánica si no se hacen de acuerdo y si no se hace bien. Nosotros tenemos un protector natural en el conducto auditivo externo que es una cerita que se llama cerumen. Y se va acumulando este cerumen, pero es un ente protector para el oído. ¿Nos protege de qué? Del medio ambiente. La temperatura corporal, la temperatura externa, la temperatura de dentro, y además está por algo. Y cuando nosotros introducimos un hisopo, lo que hacemos es meterlo hacia adentro y compactarlo, haciendo después mucho más difícil su eliminación. Hemos visto alguna vez tacos de cerumen realmente impresionantes porque se comienza un poquito, y además es una costumbre, ¿eh? Hay mucha gente que se vuelve, entre comillas, adicta al hisopo porque siente que le rasca, da cierto placer, pero está totalmente comprobado que no son buenos. El hisopo se usa para la oreja, quizás para limpiar la oreja, no los oídos. ¿De acuerdo? No es por el orificio donde tiene que entrar el hisopo, salvo raras excepciones y en casos en los que lo tenga que hacer sea el otorrinolaringólogo. No es una buena costumbre, trate de evitarlo siempre. Creo que terminamos. Muchísimas gracias, amigos. Hemos terminado con los mitos, 5 mitos que nos corresponden el día de hoy. Seguimos con más de nuestro programa enseguida. No se vayan. Muchísimas gracias, queridos amigos, por habernos recibido en sus hogares. Espero que hayan disfrutado el programa. Nosotros nos vemos el día de mañana en nuestro próximo programa.